Nos acercamos, Señor, con un corazón agradecido, Padre, un corazón expectante, un corazón, Señor, que te busca, un corazón, Señor, que hoy quiere escucharte. Señor, venimos delante de ti, Dios, como un pueblo, Padre, redimido por tu sangre, Señor Jesús, y un pueblo por el cual también sabemos que algún día vendrás. Señor, hoy nos acercamos otra vez hasta tu trono celestial, Señor. Nos acercamos otra vez a través de la sangre de Jesús, Señor. A través de ese camino perfecto que Jesús, Señor, labró y obró para nosotros, Señor, a nuestro favor, para que hoy pudiéramos decir, aquí estamos, papá. Señor, te alabamos. Padre, te adoramos. Déjanos escuchar tu voz una vez más. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Muy bien, pues bueno, estamos en el capítulo 19 y el capítulo 19 habla acerca de la purificación de los inmundos, ¿ok? ¿Recuerdas que este asunto de la inmundicia tenía que ver con una impureza ritual? Y entonces hablamos de la inmundicia, hablamos de la impureza con el asunto de, bueno, la gente no podía acercarse a Dios, la gente no podía ir al tabernáculo, la gente no podía ir porque entonces tenía impureza en su vida. Y entonces Dios no puede ver la impureza. Dios es un Dios completamente santo. Entonces vemos en el capítulo 19, vimos de la semana pasada, cómo es que Dios había establecido un mecanismo para que entonces la gente se purificara, para que la gente buscara esa limpieza ritual, esa limpieza para poder acercarse a Dios y también para poder seguir teniendo esa relación con el Padre, con el Rey. Entonces, recordemos que Dios, el Padre, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Habían estado esclavos allá en Egipto y bueno, todos ellos traían muchísimas costumbres de Egipto. Es como dice el dicho, si de vecino se pega, cuánto y más de viviendo juntos, ¿no? Entonces, imagínate, el pueblo de Israel viviendo 400 años, un poquito más, allí en Egipto, trajeron muchas costumbres de Egipto. O sea, la gente, aunque eran hebreos, aunque sabían acerca de las promesas, todavía ellos, cuando estaban en Egipto, todavía no tenían la ley. Recuerda eso. Todavía Dios no se había acercado de una manera completa, de una manera plena al pueblo de Israel. Todavía no se había mostrado. Solamente Dios se acordaba de esas promesas que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y entonces, cuando hablamos del pueblo viviendo en Egipto, hablamos de un pueblo que seguramente fue grandemente influenciado por los egipcios. Fue un pueblo que fue grandemente influenciado por la forma de pensar, por la forma de hablar, por la forma de comer, por la forma de manejarse en la vida. Aunque tal vez podamos decir que no hubo una mezcla de raza, no hubo una mezcla entre pueblos, porque los egipcios no podían ver a los hebreos y eran esclavos. Sin embargo, vivían en un lugar en donde había costumbres, en un lugar en donde había situaciones así. Y entonces la gente, aún los hebreos, aún sin tener la ley, todavía ellos buscaban, ahora en el desierto, ya después de más de un año, buscaban acercarse a Dios, o más bien Dios quería que ellos se acercaran a Él. Y entonces Dios empieza a hablarles a través de la ley, y Dios empieza a hablarles acerca de cosas como su conducta moral, por ejemplo. Y les decía, ustedes, pueblo de Israel, no deben de comportarse de esa manera como lo hacen las naciones vecinas. No solamente la tierra de Canaán, sino también en Egipto. Y luego también les dice, ustedes, pueblo de Israel, no deben de comer las mismas cosas que todos los demás pueblos comen. Y entonces, así igual también como en Egipto. Aunque ellos estaban acostumbrados, según la palabra, a comer cebollas y puerros y ajos y todo ese asunto, entonces, y recuerda cómo es que los egipcios vivían. O sea, los egipcios vivían de una manera diferente. Y entonces también tiene que ver con las relaciones, y tiene que ver con las personas, y tiene que ver con el ritualismo, y tiene que ver con Dios. Porque recordemos cuántos dioses tenía el pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Muchísimos dioses. Un dios con cara de cocodrilo, un dios con cara de perro, un dios con cara de águila, y así, tenían muchísimos dioses. Y entonces llega este Dios, el Dios de los ejércitos, al cual conocemos, el Dios, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, y dice, Israel, escucha, Jehová uno es.
Y entonces la gente tenía que entender eso. Jehová uno es, Dios es uno. Y hablamos acerca de no hay variabilidad en la deidad de Dios, no hay mutabilidad en Dios. Y entonces Dios no es muchos dioses, sino es uno. Y hablamos también como creyentes de la Trinidad, 3 en 1. Bueno, después hablamos más de la Trinidad. Y entonces Dios está tratando de destruir todas estas ideologías y estos paradigmas que el pueblo de Israel tenía y venía arrastrando desde Egipto. Todos estos paradigmas que Israel venía cargando desde hace mucho tiempo por causa de haber estado presos, haber estado cautivos, haber sido esclavos en Egipto. Y entonces gran parte de su forma de pensar tuvo que ser quitada y derrumbada con la ley de Moisés. Ahora vemos Números capítulo 19 y vemos cómo Dios les dice, ¿saben qué? Ustedes, para que entonces se purifiquen a sí mismos, van a tener un ritual que es el de las cenizas, y entonces ustedes se van a purificar, y si alguno estuviere inmundo puede limpiarse con esas cenizas y con el agua y eso. Y lo vimos la semana pasada. Bueno, recordando un poquito de eso, ¿no? Recordemos que la vaca alazana era una vaca de color rojo y era una vaca muy inusual. O sea, era una hembra, una vaca inusual. ¿Por qué? Porque no siempre sale una vaca roja en su totalidad, sino que usualmente las vacas, ¿de qué color son? Pues las conocemos siempre como blanco con negro, ¿no? Manchas negras. O de repente una parda por allí, o de repente otra de otro color por allá, pero roja, así roja. Y te quiero recordar que no es rojo así como rojo de los coches, sino es un rojo diferente, como pelirrojo, pues. Y entonces buscaban ese animal. Y era difícil, era inusual. Sin embargo, sí lo pudieron encontrar en algunas ocasiones. Eso es de lo que hablamos la semana pasada. Y también me adelanté un poquito, que cuando el sacerdote mezclaba esas cenizas de la vaca que presentaban en el holocausto junto con cedro, con madera de cedro, con hisopo y con escarlata, cuando la juntaban todo y lo quemaban y hacían las cenizas, con agua lo revolvían, y eso ayudaba a purificar a las personas y purificaba todo lo que había sido inmundo. Ahora, las cenizas de la vaca alazana, eso es una vaca roja, la vaca alazana, se convertían en un sacrificio que ayudaba a limpiar y a purificar las personas que ritualmente eran consideradas impuras. Es lo que estábamos platicando. Dado que esa misma impureza, o sea, las personas, esa misma impureza no les permitía acercarse a Dios, al tabernáculo, o a tener una relación de adoración con Dios, esta impureza debía ser resuelta inmediatamente, debido más bien a la urgencia de Dios de estar con su pueblo, y no tanto del mismo pueblo. O sea, cuando Dios establece, dice, ustedes, cuando estén impuros, cuando por emisión, cuando por menstruación, por cualquier circunstancia, ustedes estén impuros, ustedes no estén aptos para estar delante de la presencia de Dios, cuando estén de esa manera, entonces, dice Dios, van a tomar las cenizas de la vaca y entonces con agua viva, con agua corriente, la van a mezclar, y entonces lo van a purificar la persona para que esté ritualmente pura y se pueda acercar a mí. Entonces, aquí el asunto que me llama la atención es la urgencia de Dios de poder establecer un mecanismo para que la gente se acerque a Él. Eso me llama mucho la atención, porque piénsalo por un momento. Los seres humanos, piénsalo, ¿realmente quieren acercarse a Dios? Estoy hablando de todos los seres humanos. Estoy hablando de la generalidad. Y allí de repente estamos incluidos tú y yo también. ¿Sabes? La misma Biblia lo dice. Dice, por cuanto todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo ni aun uno. Y entonces cuando habla acerca de eso, habla acerca de nuestra condición. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando hablamos de nuestra naturaleza, hablamos de que nuestra naturaleza nos aleja de Dios. Nuestra naturaleza nos hace ir lejos de Dios. Nos hace... el pecado mismo, cuando lo cometemos, nos aleja de Dios. ¿Qué pasó con Adán? ¿Te acuerdas? Cuando Adán pecó, se arrepintió y chilló hasta las lágrimas y fue con Dios y le dijo, Señor, perdóname. ¿Sí le dijo eso a Adán? No. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. Se alejó de Dios.
Y entonces, ¿quién fue el que tuvo que andarlo buscando? Fue Dios. Adán, ¿en dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. ¿Qué estás? ¿Por qué estás escondido? Es que tengo vergüenza. Y entonces empieza lo que ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado y nuestra naturaleza? Nos aleja de Dios. Entonces, la humanidad, hablo en general, ¿la humanidad realmente quiere acercarse a Dios? Ahora, piénsalo. Ahorita venimos saliendo de una situación muy difícil en la cual muchísima gente, muchos perdimos seres queridos. Hablo de esta pandemia que acaba de pasar. Y entonces mucha gente pensó o pensamos, híjole, con este asunto de la pandemia, mucha gente se va a acercar a Dios. Mucha gente va a ir a buscarlo porque va a ser una situación difícil, va a ser una situación apremiante. Mucha gente va a estar hincada, las iglesias se van a llenar. Ándale, sí. ¿Qué pasó? Cerraron las iglesias y la gente en vez de ir, entonces se fue. Y ahora de repente, entrando este año, ¡pum!, una guerra, Rusia, Ucrania, y hoy ya está metiendo las manos Estados Unidos. Y entonces la gente dice, híjole, a lo mejor ahora sí la gente se acerca a Dios, ahora que vea todo este asunto. ¿Qué crees? No, a la gente no le importa. Hablo de la generalidad, hablo del ser humano en su naturaleza. No nos importa en nuestra naturaleza acercarnos a Dios. Y por eso Dios establece este mecanismo. Y Dios dice, cuando tú, ser humano, seas impuro, cuando pase esto en tu vida, entonces mira, vas a tener que hacer esto. Y las cenizas de la vaca mezcladas con agua, y entonces tú te vas a poder acercar a mí, porque me urge, porque quiero estar contigo. Ahora, esto no significa, escucha, que Dios está urgido de amor o de tu amor. ¿Tú crees que Dios te necesita a ti? ¿Tú crees que Dios necesita de tus palmaditas y de tus alabanzas? ¿Tú crees que Dios necesite de mis gallos y de mis gritos que canto? No, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y entonces la urgencia de Dios es de que tú y yo tengamos una relación con Él. Y por eso establece un mecanismo como este. Es la urgencia más de Dios, el que nos anhela celosamente. Dice Santiago capítulo 4. Dice, o ignoráis a aquel que os anhela celosamente. Es decir, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso significa que el Espíritu Santo trabaja día y noche para que tú y yo nos purifiquemos, busquemos el estar con Dios, una relación con Él día y noche, siempre. Y entonces el espíritu está allí. Y dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo pues nomás no quiere despertarse en la mañana. Le cambian el horario y ay, es que, ¿por qué? Pues porque, ay, es que me cambian el horario y ya me quitaron una hora más de sueño y cosas así. Y entonces el cuerpo no lo está, pero el espíritu sí. Y el espíritu porque tiene esa relación directa con el Espíritu Santo. Entonces Dios está buscando esa palabra, esa relación con su pueblo y establece un mecanismo así. Ahora, los intereses del ser humano y las decisiones que toma el ser humano en base a esos intereses, según nuestra naturaleza pecaminosa, nos alejan cada día de Dios. Nos alejan cada día de su reino y nos alejan cada día de sus propósitos. ¿Ok? Los intereses del ser humano, según nuestra naturaleza, ¿ok? Aclaro, según nuestra naturaleza, porque tú puedes decir, ay, pastor, pues aquí estoy en la iglesia, vine a escuchar a Dios. Sí, por eso estoy hablando de los intereses de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Los intereses de mi naturaleza pecaminosa me alejan de Dios y de su reino y no me hacen cumplir sus propósitos. Es por esto que la premura de Dios y el interés de Dios en resolver este problema de la impureza con nosotros o en nosotros es apremiante. Es decir, Dios reconoce, Dios sabe tu condición y Dios sabe mi condición. Y Dios sabe que aquí somos una bola de pecadores, o sea, y necesitamos redención, y necesitamos perdón, y necesitamos sustento. Él lo sabe. Siempre lo ha sabido. Y entonces Dios establece mecanismos y estableció la ley y estableció el sistema levítico y estableció los sacrificios levíticos para que la gente se acercara a Él. Y ahora, mucho tiempo después, Dios establece el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, tú y yo
podemos acercarnos a Él, porque no hay otro camino dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie salva si no es Jesús mismo. Entonces, la idea del pecado en nuestra vida, o vivir de una manera pecaminosa, es una condición que a nosotros los seres humanos, voy a hablar de todos, ¿ok? La idea del pecado en nuestras vidas, que esté el pecado en mi vida, o de vivir una vida de una manera pecaminosa, es una condición que no parece desagradarnos mucho. O sea, imagínate, o sea, va y pregúntale a aquel que está en pecado, dile, oye, ¿sabes qué? Tienes que dejar ese pecado en tu vida. ¿Qué te dice? Ay, sí, qué bueno que me dijiste. Ay, no me había dado cuenta. Ay, gracias, mi hermano. ¿Te dice eso? ¿Qué te dice? ¿Qué te importa a ti? Ve a tu iglesita, tú, bola de hipócritas, y que no sé qué, a mí no me digas nada, déjame vivir a mí con mi vida, déjame a mí, pero es que el pecado, déjame a mí revolcarme en la podredumbre de mi pecado, no me importa, es que te vas al infierno, ¿qué te importa a ti si me voy al infierno? Bueno, eso es lo que me han dicho a mí. Y entonces la gente parece no estar tan desagradándole este asunto de, estás en pecado, y estás ofendiendo a Dios. ¿Y qué onda? O sea, ¿qué onda con eso? Porque nuestros intereses y porque mi naturaleza pecaminosa, más allá de querer limpiar el camino y de querer limpiar mi corazón para que Dios habite, para que Dios esté conmigo, para que Dios me ayude, para que Dios sea mi Salvador, más allá de eso, mi corazón y mis intereses buscan otros intereses, buscan otros propósitos, buscan irme para otro lado. Y dime tú si sí o no. Nuestra carne nos cuesta orar. Nos cuesta leer la Biblia, ¿sí o no? O yo soy el único pecador. Nos cuesta portarnos bien, y nos cuesta también pensar buenos pensamientos. Nos cuesta tener gracia, nos cuesta tener misericordia. De verdad, somos seres humanos y nuestra carne le cuesta esto. Nuestro espíritu está dispuesto, claro que sí, pero nuestra carne le cuesta. Nos cuesta trabajo hacer esto, hacer aquello, nos cuesta. Y entonces dice la palabra, el camino a la perdición es como muy ancho y espacioso, pero el camino a la salvación es angosto. Y entonces tú y yo hemos decidido caminar ese camino que va a la salvación. Un camino diferente a como el mundo quiere que pasen las cosas. Un camino en donde la gente nos critica. Un camino en donde la gente dice, ay, estás loco. Un camino en donde la gente nos juzga también. Pero aquí estás. Y mucha gente el día de hoy está, ¿quién sabe en dónde? Y mucha gente el día de hoy está pecando de quién sabe qué manera. Pero aquí estás tú, escuchando palabra de Dios. Y sabes, felicidades. Felicidades porque estamos tratando de vencer esa carne. Estamos tratando de vencer una condición que nos aleja de Dios. Y es mis intereses, mi carne, mi situación y mi condición natural pecaminosa en mi vida. Entonces, a la gente parece que no le desagrada mucho. Sin embargo, ese nunca fue el propósito de Dios. Si hubiera sido el propósito de Dios, Dios hubiera creado a Adán y a Eva con pecado en su vida. Pero nunca fue el propósito de Dios. Y entonces Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fueron creados de una manera pura. O sea, los únicos seres humanos, porque ya tú y yo pues ya chafeamos, ¿no? En base al pecado de Adán. Pero ellos fueron creados de una manera pura. Y entonces dice Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces dice, vas a morir si tú no es nada más si comes de ese árbol. Si no es el día que tú comas vas a morir. ¿Por qué? Porque vas a desobedecerme. Y entonces ese día que tú me desobedezcas, la desobediencia se llama pecado. Y entonces cuando el día que tú me desobedezcas, la paga del pecado será la muerte. Adán, ten en cuenta, agarra la onda, Adán. Si el día que tú faltes a este mandamiento, un solo mandamiento nada más en su vida, ese día, o sea, tu vida se va a ir a la perdición. Y entonces por causa
del pecado de Adán, lo vamos a leer a continuación en Romanos en un momento más. Por causa del pecado de Adán, tú y yo, nuestra naturaleza tiende a pecar. Es como un imán que nos lleva hasta allá. Así como que no puedo controlarme. ¿Alguna vez te has subido a unas escaleras eléctricas? ¿Alguna vez, no? No sé, bueno, aquí en Silao no hay escaleras eléctricas, ¿no? A menos que te dé un toque por allí, una escalera. Pero escaleras eléctricas hay en algunos lugares. León, Guanajuato, Irapuato. ¿Alguna vez tal vez te has subido a una escalera eléctrica? Y entonces ahí vas en la escalera eléctrica, ¿no? Y te subes y ahí vas para arriba, o para abajo. Y entonces, el día que tú quieras, no, la escalera va para abajo y tú quieres ir para arriba, ¿qué pasa? O sea, tienes que esforzarte. Y tienes que esforzarte 1, 2, hasta 3 veces, al triple, por salir de eso, ¿no? ¿Qué tal que tú dices, es que yo no quería subir, yo quería bajar? Pues bueno, tienes que esforzarte por salir de esa escalera, pero esa escalera está continua, es un sinfín, y esa escalera te lleva para abajo, y así nuestra naturaleza. El día que tú dejes de acercarte a Dios, de buscar a Dios, es una escalera eléctrica continua que te lleva hacia abajo. El día que tú te quedes quieto en esa escalera, ¡pum!, te vas a ir para abajo. Tienes que esforzarte. Todos los días es un esfuerzo. Todos los días es, Señor, necesito de ti el día de hoy. Señor, necesito que me ayudes. Señor, ayúdame, Padre. Necesito. Y entonces es esforzarnos, caminar, es buscar, es salir de esa situación todos los días. Mateo 1:21. Cuando habla el ángel a María y le dice, vas a tener un niño. Y entonces ese niño le vas a poner por nombre Jesús. Y entonces dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora es importante esto. Es muy importante decirlo y enmarcarlo. Porque dice, salvará a su pueblo de sus pecados. No, dice, salvará a su pueblo de sus deudas. ¿Verdad que sí, mis hermanos? No lo dice. Salvará a su pueblo de sus enfermedades. ¿Lo dice? No. Salvará a su pueblo de sus enemigos. No dice. Salvará a su pueblo de sus suegros. No dice. Salvará a su pueblo de sus yernos. No dice. Dice salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces cuando dice salvará a su pueblo de sus pecados, pues ¿qué tanto hay que estudiarle? Salva a su pueblo de sus pecados. Ahora, cuando hablamos de los pecados, hablamos también de que no podemos quitar la idea de pecado sin quitar la idea de muerte dentro del concepto. Y entonces hablamos de muerte, ¿ok? Ahora busca Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24, por favor. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿cómo dice ahí? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿ok? ¿Quién llevó nuestros pecados en la cruz? ¿Quién llevó nuestras injusticias en la cruz? Cristo, para que nosotros entonces estemos muertos al pecado. Ok, hablamos aquí de un doble propósito. Hablamos de la situación de la muerte. Primero hablamos de que en el pecado estamos muertos, pero también estamos hablando de que debemos de estar muertos para el pecado. Voy a explicar a continuación todo esto. Bueno, existe una idea, ok, existe una idea constante alrededor de estos versículos. Regresamos a Números, ¿ok? Existe una idea, versículo 11 al versículo 16. Existe una idea alrededor de estos versículos que nos llevan al plan de Dios. Nos llevan a abolir, nos llevan a retirar, nos llevan a extirpar o nos llevan a no tener contacto con la muerte. Es allá donde nos lleva. ¿Ok? Es una idea que se repite en estos versículos. Es una idea que se repite en toda la Biblia, de hecho. Es una idea que en estos versículos, en este pasaje en específico, tenemos que entender y estudiar de una manera muy profunda.
nos lleva a retirar, abolir, extirpar o no tener nada que ver, no tener contacto alguno con la muerte, la cual puede mencionarse como la consecuencia tangible del pecado en la vida del hombre. La muerte es la consecuencia tangible del pecado en la vida del ser humano. Y nos recuerda que aunque las consecuencias del pecado son reales, aún así no podemos consentir vivir en ellas, en los frutos de la carne, en la muerte misma, sino tratar de resolver esa misma condición en nuestras vidas. O sea, todo esto nos habla y Dios dice, ¿sabes qué? Yo reconozco tu condición. Yo reconozco quién eres. Yo reconozco las cosas que hay en ti. Yo reconozco que vas a fallar. Es lo que está diciendo aquí. Y aquel que sea impuro, entonces las cenizas de la becerra, las sanas rociadas, entonces te van a ayudar a que tu impureza se vaya. Y entonces Dios está reconociendo nuestra condición. Y Dios sabe quién eres. Y Dios sabe que has pecado. Y Dios sabe que te has equivocado. Y Dios sabe lo que has pensado. Y Dios sabe lo que has dicho. Y Dios sabe lo que has dejado de hacer. Porque también aquel que no hace lo bueno y lo sabe hacer, le es pecado. Y entonces Dios sabe, y Dios sabe quién eres tú, y Dios sabe quién soy yo. Pero el asunto es, no solamente se queda en saber quiénes somos, sino también nos da las herramientas necesarias y suficientes para que tú y yo extirpemos, retiremos o no tengamos contacto con el pecado. Y nos habla acerca, dice, ¿sabes qué? Tú, abre los ojos. Hijo mío, abre los ojos. Ahora te voy a hablar de lo que tienes que hacer en tu vida. ¿Sabes qué? La muerte es la consecuencia tangible de tu pecado. Se lo dije a Adán. El día que tú peques vas a morir, pero no me hizo caso. Adán insistió en comerse el elote con chile y limón que estaba allí, ¿no? ¿Sí dice que era un elote con chile y limón? No, no dice. Un fruto, pero se me antojó un elote con chile y limón. Por eso te lo dije. Entonces, allí estaba, ¿no? Y el hombre, o sea, Dios está diciéndole al hombre, yo conozco tu condición y yo conozco cómo eres, pero también reconozco y necesitamos tener un encuentro tú y yo. Y entonces vamos a establecer a través de esto y entonces todo el sistema levítico, los sacrificios y todo eso con el pueblo de Israel. Esto es con el pueblo de Israel. Ahora, con nosotros como iglesia, ¿qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es el sistema y la herramienta. Nada más. Porque el mismo propósito y el mismo plan que Dios tiene para la humanidad es el mismo. Tener una relación contigo. Hablar contigo. Hablar a tu corazón, hablar al mío. Y también ser apartados del pecado. Y también ser apartados de la inmundicia. Ese es el propósito. Ese es el plan que Dios siempre ha tenido. Siempre lo ha tenido y lo tendrá siempre. Y cuando lleguemos allá al cielo, tú también sabrás. Dicen, aquí no va a entrar ningún pecador, no va a entrar ningún pecado. Aquí no se puede meter eso porque el lugar en donde habita Dios es completamente santo. O sea, no se puede, no puede ingresar nada así. Bueno, regrésate a Números. Versículo 11 al 13 dice lo siguiente. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. O sea, el agua en donde eran mezcladas las cenizas de la vaca alazana. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Su inmundicia será sobre él. Ok. Todo aquel que tocare cadáver y no se purifique, dice, entonces su inmundicia será sobre él. Hay algunas cosas que quiero hablarte dentro de todo esto. Mira, primero, Dios entiende dos cosas importantes acerca de nosotros. Dios entiende dos cosas importantes acerca de nosotros. Si estás apuntando, pues apúntalas, ¿no? Uno, Dios entiende nuestra condición y naturaleza pecaminosa, ¿ok? Dios entiende nuestra condición y nuestra naturaleza pecaminosa. Y dos, Dios entiende, escucha, la influencia eterna que el mundo tiene sobre esta misma naturaleza.
¿ok? Dios entiende quiénes somos y cómo es nuestra naturaleza. Y Dios también entiende que el mundo es una gran influencia eterna sobre esa misma naturaleza. Y entonces el mundo todos los días está bombardeando a nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces nos hace pecar, y entonces nos desvía, y entonces nos hace pensar que no hay Dios, y nos hace pensar que Dios está bien lejos de nosotros, o que Dios no se va a encargar de nosotros, y nos hace pensar tantas cosas. Entonces nuestra naturaleza pecaminosa es influenciada eternamente, hasta que dejemos de vivir en este mundo, influenciada eternamente por el mundo, y por lo que hay alrededor de nosotros, siempre. Y entonces de repente un día tú te levantas en la mañana y dices, hoy no voy a pecar, 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 hoy no. Señor Jesús, ayúdame, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. Cierra mis ojos, Señor, hoy no voy a pecar. Cierra mi boca, hoy no voy a pecar. Y de repente, a la vuelta de la esquina, ¡pum!, ya pecaste. Es más, ¿para qué te sales a la calle? Nomás abres los ojos y ya empiezas a convivir con tu familia y ya empezamos a pecar. ¿Sí o no? O yo soy el único ogro. Y ay, vieja, que no sé qué. Y ay, viejo, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? Ay, que los niños, ay, que por tu culpa. Ay, que no sé qué, ay, que no sé qué. Y ya empezamos allí, en cuanto abrimos los ojos. Entonces, Dios sabe eso. Dios sabe mi condición, pero Dios también sabe que el mundo, ¡pum!, está bombardeando todos los días. O sea, nomás préndele a la tele. Y la tele te está bombardeando a ti y a mí de cosas que no debemos de ver y que no debemos de escuchar y en las cuales no debemos de reparar. Sin embargo, allí están, ¿no? Y entonces vas con el amigo o vas al trabajo y en el trabajo estás batallando y en el trabajo estás luchando por no pecar, por no traerte eso que el mismo trabajo tiene. Entonces, Dios sabe eso y Dios lo reconoce. Pero, por lo cual, es sumamente interesante e importante entender que de alguna manera nuestra condición, fíjate, no es tan desagradable ante Dios. Escucha lo que te voy a decir. No quiero que me malentiendas o malinterpretes. Por lo cual, o sea, lo que te acabo de decir de mi condición pecaminosa y también que el mundo me bombardea. Pobrecito de mí, el mundo me bombardea y por eso peco. Y entonces, por nuestra condición, debemos entender que de alguna manera, escucha, nuestra condición no es tan desagradable ante Dios. Eso no significa que puedes irte a pecar. Déjame termino la frase. Y entonces mi condición, soy pecador y mira que el mundo me está influenciando y ay, pobrecito de mí. Dios, o sea, esa condición no es tan desagradable a Dios como lo es nuestra obstinación en no querer resolver esa situación. Ese es el punto. Y entonces Dios sabe quiénes somos y Dios sabe que le batallamos y Dios sabe que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos llevan a pecar, sí, pero lo más desagradable ante Dios no es eso, sino lo más desagradable ante Dios es que seguimos siendo necios y no queremos resolver esa situación. Eso es lo que es realmente desagradable delante de Dios y no me lo estoy inventando, ni me lo saqué de la manga. Vamos a la Biblia y entonces busca Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Ese versículo te lo sabes, pero vamos a seguir leyendo lo que hay más adelante. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Lo encontraste? Ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo sabes de memoria. Ahora seguimos leyendo. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo. Sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Entonces, ¿de dónde viene la condenación al mundo? ¿De su condición pecaminosa o más bien de rechazar al Hijo de Dios? Aquí dice de rechazar al Hijo de Dios. Y ahora cuando hablamos acerca de este pasaje, podemos también recordar un pasaje en Proverbios donde dice: 6 cosas abomina Dios y aún 7 aborrece su alma. Y una de ellas, labios mentirosos, ojos altivos, pies presurosos para ir corriendo a pecar y hacer el mal. Mi condición pecaminosa, mi condición desagradable, así tal cual soy, feo y horrible en mi pecado delante de Dios, no es tan desagradable como más bien mi terquedad y mi obstinación en no querer limpiarlo y en no querer cambiar y en decir: aquí estoy a gusto, no te metas en mi vida, ¿qué te importa mi vida? Yo sabré qué hacer con mi vida, tú ve y arregla la tuya. Romanos capítulo 13 versículo 12, búscalo por favor. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pausa. ¿Qué decía ahorita en Juan cuando decimos la condenación viene porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Entonces dice aquí lo opuesto: desecha pues las obras de las tinieblas, vístete de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién de nosotros tiene problemas o quién de ustedes tiene problemas de salud? Por ejemplo, diabetes, hipertensión y cosas así. Algunos de nosotros, ¿cierto? Y entonces tú sabes que ciertos alimentos van a exagerar esa situación en tu vida, ¿cierto o falso? Si tú, por ejemplo, tienes diabetes y le entras bien duro a un pastel de chocolate, triple cajeta, doble cubierta de chocolate, blanco, negro, amargo, semiamargo por fuera, y aparte te echas una coca, tú sabes que te va a ir mal, carnal. Si tú sabes que sufres de la presión alta y entonces le andas echando mucho a sal a tu comida y ay, es que no tiene sal y ay, que desabrido y que no sé qué, si estoy yo, mira mi cara de desabrido y todavía desabrida la comida, pues déjale. Y entonces ahí estás echándole, al rato no vas a querer cuando se te suba la presión y la bilirrubina y el colesterol. Entonces tú y yo sabemos, porque ya te lo dijo el doctor. Mire, usted no debe andar comiendo esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Y tú dices así como que, ajá. Y cuando el doctor te dice eso, tú escuchas como bla, 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 bla. Y entonces, déjelo grabo, doctor, para que acordarme. Entonces, ¿cuándo lo vas a volver a escuchar? No más vas para que el doctor te cumpla allí y te diga y todo. No más vas para que no te regañen en tu trabajo. Pero realmente, piénsalo bien, de verdad, o sea, honestamente, ¿le hacemos caso a ese tipo de cosas? Tristemente, muy poquito. O prácticamente no. Si tú le haces caso, te felicito, de verdad, honestamente, porque cuidas tu salud. Pero la gran mayoría sabemos de qué pata cojeamos y aún así le seguimos echando. O sea, te lo digo yo, en mí. Tengo un problema gástrico en mi vida. Tengo un problema de acidez. Y no me he podido quitar nada, bueno, no he querido más bien. No he querido quitarme, ya me quité muchas cosas de mi alimentación, pero lo único que no me he quitado, no quiero, es el chile. Y harta salsa que le echo a los dorilocos. Porque están re buenos. Y le echo de la maga, de la búfalo, de la San Luis, de la triple picosa. Y luego le echo, y así. Somos necios. Soy necio, soy terco, obstinado. Así quiero. Pues, así quiero comer mis dorilocos. ¿Y qué, no? Y decimos, eso es lo que dice la gente. Pero entonces, hablando de pecado, dice, en Romanos 13, dice, desecha pues las obras de las tinieblas. Esto es infructuoso, no puedes seguir viviendo en esto. Y de repente así, igual que con la alimentación, así como que, ajá, hey,
Sí, al ratito voy, ¿no? Sí, al ratito lo hago, no pasa nada. Mira, he vivido tanto de mi vida con esto que... ¿qué tanto es tantito, hombre? ¿Qué tanto es un año más? Mira, deja vivir la vida, déjame, no me molestes, mira, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, cada quien su religión y da todo el asunto, ¿no? Romanos 5, 17. Ahí lo tienes, estabas en Romanos. Pero Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el que transgredió? ¿De quién estamos hablando? De Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo, Señor nuestro. Entonces, la oscuridad espiritual y la condenación a nuestras vidas viene por causa de encubrir nuestro pecado, de amar nuestro pecado, de vivir en oscuridad y de redundar en la maldad. De ahí viene la oscuridad espiritual. Y entonces, así como entró la condenación por un hombre, así también por un hombre, el Hijo del Hombre llamado Jesucristo, también esta condenación, ¡pum!, es vencida. Y entonces tú y yo podemos decir, ahora sí puedo. Antes no podía. Antes yo era un esclavo del pecado y era un esclavo del mundo, y mi naturaleza pecaminosa, híjole, y era prácticamente imposible salirme de allí. Pero ahora Cristo venció. Cristo murió en la cruz por mí. Cristo resucitó al tercer día, y ahora esa victoria también a mí me da victoria. Esa victoria me hace entender que sí puedo, y que puedo cubrir ese pecado con la sangre de Cristo, y que mi vida puede ser limpiada en el sacrificio de Jesús. Otra cosa que pasaba con estos hombres está en el versículo 13 y dice, todo aquel que tocare cadáver, Números capítulo 19, versículo 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. ¿Qué es lo que pasaba con las personas? Que inmundas iban y se acercaban al tabernáculo, contaminaban el tabernáculo. Y entonces eso era algo serio, porque estamos hablando de un Dios santo. Y recordemos cuando Dios, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 19, dice, no se acerque ningún hombre a este monte, el monte Sinaí, porque el día que se acerque, híjole, van a morir ese día. No porque Dios quisiera que se murieran, sino porque más bien la presencia de Dios es todo santidad. Y entonces tú y yo, nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos acercarnos allí, ni siquiera al monte, ya mucho menos a la presencia de Dios. Y entonces Dios establece ese mecanismo para que la gente se acerque a Él. Ahora ya no estamos en eso, ya no estamos en esa ley. Ahora estamos confiando en Cristo Jesús y en el sacrificio de Cristo. Y entonces en ese sacrificio yo no solamente puedo cruzar el umbral de esa línea en el monte Sinaí, sino que ahora puedo entrar hacia la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, a la habitación, hacia el trono celestial, por medio de la sangre de Jesús. Y dice Hebreos, para encontrar gracia y oportuno socorro a mi vida. Y es a través de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con esos hombres que entraban impuros o entraban así al tabernáculo? ¿Qué pasaba? Pues contaminaban el tabernáculo. Y si contaminaban el tabernáculo, ¿tú crees que Dios descendía allí en el tabernáculo? No. Dios no puede habitar en un lugar así. Y entonces Dios no descendía. Ahora, por causa del pecado y aún más por no buscar limpiarse en su vida, el tabernáculo, es decir, la comunión con Dios, ¿por qué significaba el tabernáculo?
El tabernáculo no era la estructura, no eran las pieles, no era los muebles de madera de acacia recubiertas con oro. No era eso. El tabernáculo significaba una relación de Dios con el pueblo. Eso significaba el tabernáculo. Entonces, cuando se contaminaba el tabernáculo por causa del pecado, el pueblo de Israel perdía o podía perder la comunión con Dios. Y entonces esa comunión con Dios era contaminada y se obstruía. Había obstáculo en esa relación. Y eso, déjame decirte, y eso no le convenía al pueblo de Israel en la situación en la cual estaba el pueblo de Israel. ¿En qué situación estaba el pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde estaban? En el desierto. Y el pueblo de Israel estaba allí en el desierto e iban a cumplir el juicio de Dios por 40 años. Y entonces al pueblo de Israel, en medio del desierto, donde no había comida, en donde no había agua, en donde no había ningún lugar para que la gente se refugiara, al pueblo de Israel no le convenía que la relación con Dios se sesgara, se cortara, se obstruyera. Al pueblo de Israel no le convenía esto. O sea, Dios está sentado en su trono y siempre lo va a estar. Si el pueblo se rebelaba, Dios estaba sentado en su trono. Si el pueblo moría por toda la rebeldía de Coré y los rebeldes del desierto, Dios estaba sentado en su trono. Si el pueblo entraba a la tierra prometida de Canaán, Dios estaba sentado en su trono. Si el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, Dios seguía sentado en su trono. Si Adán había pecado, Dios seguía sentado en su trono. Y entonces, eso no tiene que ver tanto con Dios, sino contigo y conmigo. Al pueblo de Israel no le convenía cortar relaciones con Dios. Y entonces por eso, en medio del desierto, era urgente descontaminar, era urgente limpiar a las personas que entonces habían caído en inmundicia. Era urgente para ellos, no podían estar así, no podían seguir adelante en el desierto caminando de esa manera. No les convenía en esa condición. La condición del mundo es real. El mundo nos lleva a pecar, nos lleva a estar alejados de Dios, pero lo es más nuestro abandono a nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 6:19, te lo voy a leer. 1 Corintios 6:19 dice lo siguiente. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, mi espíritu son de Dios. Entonces yo tengo que glorificar a Dios en este cuerpo y en este espíritu. Y entonces la pregunta es, si yo dejo de honrar a Dios en este cuerpo, ¿a Dios le afecta? Dios sigue sentado en su trono. Allí va a estar siempre. Si tú y yo decidimos perder toda comunicación con Dios, ¿a Dios le afecta? No, de ninguna manera. Él sigue sentado en su trono. A ti y a mí son a los que nos afecta. Entonces la palabra fue dicha y fue estipulada para ti y para mí, para que tú y yo pudiéramos purificarnos, seguir adelante, seguir en esa relación, sabiendo que mi condición humana me aleja de Dios y que el mundo me agarra de la mano para alejarme de Dios. Pero Dios dice, aquí estoy, voy a establecer un mecanismo para que ya no haya ninguna forma de que tú te alejes de mí. No hay ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo que nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Amén. Y entonces Dios establece a través del sacrificio de Jesús entonces una condición alterna, una condición contraria a la condición que yo vivo, a la condición del mundo. Pero entonces también tenemos que enfatizar algo. El asunto está que estos hombres contaminaban el tabernáculo y se perdía la relación. ¿Cuántas veces nosotros hemos contaminado nuestro tabernáculo? Aquí donde habita Dios, el Espíritu Santo. Sí, mi condición es real. Mi naturaleza me lleva a pecar y el mundo me agarra de la mano para irme lejos, ¿no? Pero nuestro abandono a la relación con Dios.
Hay mucha gente, y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que estuvo en una iglesia, hay gente que ha estado aquí. Estoy hablando de gente que ha conocido el favor de Dios en su vida. Y hablando de pecado, lo más triste no es el pecado en sí, sino que lo más triste es que abandonaron toda relación con Dios. El pecado tiene solución. Hay que ir a la solución. Pero el asunto es, ¿cómo le dices a alguien? ¿Cómo obligamos a alguien a que restablezca su relación con Dios? No se puede. Eso es algo de cada quien. Esa es una decisión de cada persona. Y eso es lo más triste con mucha gente. No el pecado, no lo que se cometió, sino su abandono a la relación con Dios, su relación con Dios. Y entonces mucha gente me cuenta su vida. No es que estoy mal, es que esto, es que aquello, y es que pum, 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 esto. Ya. Ok, estás bien, estás mal, pues ya me di cuenta, ya me contaste. Pero, ¿y cómo está tu relación con Dios? No, pues no tengo. Eso es lo más triste. Y aún más triste que lo triste, o sea, el triste de lo triste, es que aún cuando tú y yo estamos caminando supuestamente en el camino de Dios, pues buscamos 1000 cosas menos esa relación con Dios. Y aún siendo cristianos, y aún estando en una iglesia, y aún asistiendo, y aún conviviendo, podemos abandonar esa relación con Dios. La pregunta es, ¿le convenía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en el desierto, dejar su relación con Dios? De ninguna manera. Nos conviene a nosotros abandonar esa relación con Dios, por más pecador que seas. ¿Te conviene abandonar la relación con Dios? No, no te conviene. ¿A dónde más podemos ir? Piénsalo, ¿a dónde más puedes ir? Ningún lugar. Números 14 al 16, números 19, 14 al 16. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre a la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté ajustada, bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. ¿De qué me hablan estos 3 versículos? 14, 15, 16. Me hablan acerca de la disposición de la muerte. ¿Ok? Y entonces dice, si tú vas y entonces entras a la tienda en donde está un muerto, donde murió alguien, entonces todo dentro de esa tienda se va a contaminar. Y si tú no estabas contaminado y entras a esa tienda, te vas a contaminar también tú. Y entonces para eso eran las cenizas de la vaca alazana. Ahora, también dice, toda vasija que no esté bien cerrada será contaminada y tendrás que romperla. Cualquiera que tocare el hueso de un cadáver, cualquiera que tocare el sepulcro, cualquiera. Y entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Está hablando acerca de la disposición de la muerte. En otras palabras, ¿a dónde llevas la basura? Pues al basurero. Así de fácil, ¿no? ¿A dónde llevas a la muerte? Al lugar donde debe de estar. De la disposición de la muerte. El pueblo debía de entender que no debía interactuar con la muerte, y en otras palabras, con el pecado en su vida, debido a su relación con Dios. Y entonces Jesús nos recuerda esto día y noche, todos los días. Déjame decirte algo, rápido. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? ¿Dónde habían estado 400 años? En Egipto. Ok. Supuestamente, imagínate cuántas costumbres, tradiciones, forma de pensar se trajeron de Egipto para acá. ¿Cuántas? Yo creo que muchas, ¿no? Hasta para jugar las canicas, agarraban la canica diferente como los egipcios las agarraban. Muchas cosas traían de Egipto y Dios se las quiso quitar así paulatinamente todos. Mira, esto no, esto tampoco aquello. Mira, Israel, tú no harás igual. Y entonces así lo hace. Fíjate bien, algo que pasaba con los egipcios. Si yo digo momias, aquí el primer lugar a donde tú vas en tu mente es a Egipto, o vamos a Egipto. Momias, egipcio, todo eso está relacionado. ¿Sabías tú que el pueblo de los egipcios, o los egipcios, ellos trataban el cuerpo y lo embalsamaban para poder preservar el cuerpo? O sea, esa era la intención, preservar el cuerpo para toda una eternidad.
Y entonces lo que hacían era tratarlo con ciertas sustancias salinas para deshidratar el cuerpo, para que no se pudriera, algo así como lo que hacen con el bacalao. Lo salaban y entonces le ponían cositas aquí, cositas allá, lo ponían entre vendas, ponían amuletos entre los ropajes, entre las vendas y lo guardaban. ¿Sabes cuánto tiempo tardaban desde que una persona moría hasta que se le entregaban a la familia para que supuestamente lo enterraran? ¿Sabes cuánto pasaba? Usualmente cuando alguien muere, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, si no eres el artista o el rey de España, el rey de Inglaterra, pues a los 2 días nos van y nos entierran, ¿no? O van y nos sepultan. Si eres el rey, pues ya 1 semana, 2 semanas y esas cosas. Bueno, el asunto es, ¿sabes cuánto tiempo tardaban en hacer todo este proceso los egipcios? 70 días. Estamos hablando de 2 meses y medio que la gente convivía con un cadáver. Y después se lo entregaban a la familia. Ahora sí, ya pueden enterrarlo. Y luego después de pasar esos 70 días con el muerto, ¿sabes qué es lo que hacían? Llamaban al sacerdote egipcio y el sacerdote egipcio venía con un libro que se llamaba el libro de los muertos y empezaba a decir conjuros y empezaba a decir fórmulas mágicas para entonces revivir las partes del cuerpo del que había muerto. Abrían su boca y entonces para que esa boca pudiera en algún momento en la eternidad volver a hablar. Y entonces hacían magia negra, hacían conjuros con el libro de los muertos para que esa persona pudiera volver a vivir, porque la idea era preservar el cuerpo para toda la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro cuerpo y de nuestra carne? Que tiene que morir. Tiene que morir, lo más pronto posible tienes que morir. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Y entonces ahora lo que vivo una vida para Dios y en Dios. Entonces la disposición de la muerte para el pueblo de Israel era inmediata. No puedes estar toque cadáveres. Tienes que ir a llevar al que murió al lugar en donde pertenece. Y tú seguir adelante, porque esa muerte te contamina. Y entonces tu relación con Dios se ve afectada. Lucas capítulo 9, versículo 57. Vamos allá, por favor. Lucas 9, 57. Ya vamos a acabar. Aguántame. Lucas 9, 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí está hablando acerca de los que querían seguir a Jesús. Y uno dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, aquí no hay focos chicharroneros, aquí no hay portadas de revistas, aquí no hay fama. ¿Quieres seguirme? Dijo otro, Señor, quiero seguir en el mundo y quiero seguir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y llega otro, Señor, mira que déjame primero que me despida. Es hoy. Si no es hoy, entonces, pues no quiero que vayas. Ahora, aquí te voy a hablar de algo. Encubrir el pecado, condenar en nuestras vidas, camino de oscuridad, quebranto y alejamiento de Dios, provienen de convivir con el pecado y provienen de convivir con la muerte. Ahora, espero, y lo digo de esta manera, espero que no estés conviviendo con la muerte, con ese demonio que últimamente la gente ha agarrado como su Dios. Espero. Todos nosotros ya fuimos redimidos, fuimos rescatados de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces tú y yo ahora tenemos a un Dios eterno, vivo. Un día como hoy fueron a la tumba y vieron que no estaba. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? Y entonces los discípulos no la creían, que Jesús había resucitado. Y la gente no creía que tenían al mismo Mesías enfrente de ellos.
E iban caminando por el camino y Jesús ahí caminando con ellos y no se dieron cuenta de que era Él. Y los discípulos, cuando estaban allí todos azorrillados y todos temerosos de los judíos para que no les hicieran nada, vino Jesús, se atravesó la puerta y dijo: pasa a vosotros. ¿Tienes un taquito de chicharrón para que me regales? Porque tengo hambre. Y entonces Jesús vive. Jesús no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Jesús vive, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y tú y yo creemos en ese Dios vivo, en ese Dios que no pudo vencer la muerte, ni la eternidad de la muerte, ni el pecado de Satanás. Y tú y yo creemos en Él y por eso tenemos esperanza, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos que ver con la muerte? ¿Qué tenemos que ver con el pecado? Eso mismo es para el pueblo de Israel. Yo soy un Dios de vivos y no tienes que ir a consultar a muertos, ni a divinos, ni hechiceros, ni nada que se le parezca, porque entonces vas a ofender a Dios. Y esa misma idea es con nosotros. Ahora, muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos encubierto el pecado y nos hemos alejado de Dios y hemos tenido comunión con caminos de oscuridad. Y cuando te digo esto, no necesariamente hablo acerca de que vas a hacer brujería. No. O sea, el pecado ya es un camino, es una decisión de caminar en oscuridad y nos aleja de Dios. Último pasaje, Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. No deis lugar al diablo. Nuestra condición de nuestra naturaleza pecaminosa no es tan desagradable a Dios como el no querer cambiarla. Piensa en eso. Y piensa en cuántas veces tú y yo hemos abandonado nuestra relación con Dios. Y piensa también de que tú y yo necesitamos regresar allí. Nos conviene. Lo necesitamos. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy, Señor, reconocemos y sabemos, Padre, lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y también, Señor, sabemos que tú resucitaste. Un día como hoy, Dios, primer día de la semana, Señor, fueron a buscar la tumba y la tumba estaba vacía. Como hoy, Señor, también nos rescataste y nos diste vida eterna. Sabes, Señor, nuestra condición nos aleja de ti, Padre, pero en ti podemos vencer eso. Ayúdanos, Señor, a que nunca nuestra relación, Señor, se vea truncada por el pecado, por la muerte, por no desechar a tiempo, Señor, lo que debemos desechar. Por no limpiar, Señor, lo que tenemos que limpiar en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no consentir el pecado en nuestras vidas. Te adoramos y te amamos, Señor. Levantaré, me deleito en alabanza.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Señor Jesús, confiamos en ti. Y aún, Señor, a pesar de nuestra naturaleza, Padre, tú nos has amado, nos has perdonado, Dios, y nos diste vida eterna. Hoy confiamos en ti. Hoy, Dios, nuestra vida es tuya. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Adiós. No se crean, no. Seguimos con lo demás. Entonces vamos a preparar 2 minutos nada más en lo que se prepara, o van a venir a prepararse también.